biológicas, nosotros tenemos, por ejemplo, a las proteínas, a los ácidos nucleicos, también otros estructurales como son los mono, los di y los polisacáridos, ¿verdad? Y también otros de defensa que son las biopelículas. Entonces es importante, como ya vimos en la introducción que nos dio Dianita, pues ver las fuentes de las cuales nosotros podemos obtener los biopolímeros, ¿no es cierto? Ya vimos que las podemos nosotros obtener de fuentes como las algas, las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, ¿no? Sí, por nombrar algunas de ellas. En actualidad, pudimos nosotros escuchar al final de la introducción que se nos preguntaba cuál es una de las características importantes que debería tener un biopolímero para poder compararse con un polímero convencional, ¿verdad? Entonces, pues en la actualidad, para poder llegar a compararse un biopolímero con un polímero convencional, se han tratado de realizar combinaciones, ¿sí?, entre moléculas de biopolímeros y moléculas sintéticas. Y de esta manera, pues hacer que este polímero que nosotros obtenemos, ¿sí?, un biopolímero semisintético sería la palabra, tenga buenas características de biodegradabilidad y así como también de resistencia, ¿no es cierto?, y flexibilidad, que es lo que uno busca en un polímero, ¿verdad? Habíamos visto algunos de los ejemplos que nos daba Dianita, entre ellos el almidón, ¿verdad?, que decíamos que es un biopolímero de origen vegetal que se lo puede extraer directamente. Sí, entonces nosotros aquí tenemos una representación de su estructura química en donde podemos observar nosotros si es que hacemos una reflexión y decimos, bueno, esta es mi macromolécula, ¿verdad? Este es mi almidón, este es mi biopolímero. Entonces, ¿cuál será mi monómero? Porque como sabemos, pues los polímeros se forman de monómeros, ¿no es cierto? De unidades repetitivas de monómeros. Entonces, en este caso yo digo, por ejemplo, puede ser, ¿no?, que uno de los monómeros sea la glucosa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y les recomiendo, chicos, que ustedes revisen como parte de su teoría y de la revisión para poder realizar su informe, que revisen los conceptos de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces es así que el almidón pues es un polisacárido, ¿verdad?, que se forma de monosacáridos y estos monosacáridos pueden ser la representación de los monómeros. Entonces, como les digo, aquí podemos decir que una de sus unidades repetitivas, ¿sí?, de sus monómeros, es la glucosa. Y en este caso, pues, estas moléculas, estos anillos piranósicos de glucosa, están unidos entre sí por unos enlaces glucosídicos, ¿verdad? Entonces, este tipo de enlace, en lo que respecta a los términos de biodegradabilidad, son fácil de romper mediante acción enzimática, acción biológica, mucho más fácil de romper, obviamente, que los enlaces que se forman en los polímeros o plásticos convencionales, ¿sí? Entonces, esa es una de las características, este tipo de enlaces, y que le confiere estas características de biodegradabilidad a este tipo de plásticos. El almidón, para hablar de las fuentes de extracción, sabemos, ¿no?, que podemos nosotros obtener almidón a partir de la papa, a partir de la yuca, a partir del maíz también, ¿sí? Por nombrarles algunas de las fuentes de obtención del almidón. Y también veíamos nosotros que a partir del almidón, en la introducción que igualmente ya nos dio Dianita, decía que mediante una fermentación, ¿sí?, nosotros podemos obtener a partir del almidón el ácido láctico, ¿verdad? Y mediante un proceso de polimerización de este ácido láctico, nosotros podríamos obtener el ácido poliláctico, ¿sí? Aquí tenemos la representación química de este polímero, del ácido poliláctico, y es importante el estudio de este polímero porque presenta características y propiedades bastante semejantes a las que tiene el polietileno-tereftalato. Y es por eso que este polímero también se lo ocupa en la elaboración de este tipo de recipientes, por ejemplo, estas tapas de Bonjour, también estos recipientes para la leche de los bebés, ¿sí? En este tipo de materiales nosotros podemos encontrar este ácido poliláctico, que si hacemos nosotros
un análisis, pues sabemos, ¿no es cierto?, que lo podemos obtener mediante un proceso un poco complejo a partir del almidón. Por nombrarles un ejemplo de un biopolímero de origen animal y que está como de moda por estos días es la quitina y posteriormente el quitosano. También Dianita nos supo decir que de las cáscaras o de los exoesqueletos de los crustáceos, como pueden ser el camarón, podemos obtener nosotros mediante un proceso químico la quitina, ¿sí? La quitina es un biopolímero ya, pero por temas de solubilidad se le tiene que hacer un nuevo proceso a la quitina, un proceso de desacetilación para cambiar y mejorar estas condiciones de solubilidad, obteniendo así el quitosano. Entonces, una vez obtenida la quitina, como les digo, mediante un proceso de desacetilación con hidróxido de sodio, lo que se hace es reemplazar estos grupos amido que podemos observar aquí en la estructura química de la quitina por grupos amino, ¿sí? Que pues nosotros sabemos que las características de un grupo amino, teniendo en cuenta la solubilidad, pues van a ser mejores. Vamos a poderlo solubilizar, por ejemplo, en ácido acético, de manera ya no tan complicada, para así poder darle una aplicabilidad al quitosano. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una representación de dónde podemos obtener la fuente, una fuente de quitina y posteriormente de quitosano. Son estas cáscaras de camarón y generalmente de los crustáceos, también de los cangrejos puede ser. Sí, entre algunas de las aplicaciones que se le puede dar a este tipo de biopolímero, al quitosano, pues se lo ocupa en su mayoría en el área de la salud, se lo usa para la liberación de medicamentos, también como injertos de piel, ¿sí? También se lo puede ocupar como un refuerzo en las uñas. Hay personas que por una u otra situación ya se quedan sin uñas, entonces se les puede hacer injertos o se les puede elaborar unas uñas sintéticas a partir de este biopolímero. También se lo puede ocupar el quitosano en la elaboración de suturas quirúrgicas, formulación de geles y terapia celular, ¿sí? Esto entre algunas aplicaciones. También lo podemos nosotros ocupar el quitosano en el tratamiento de aguas como un floculante y también tiene características antifúngicas y biocidas, entonces lo podemos ocupar en un montón de formulación de productos para el sector agrícola, ¿sí? Entonces tiene bastantes aplicaciones, el quitosano es bastante interesante. Ya en lo que respecta a los productos que nosotros vamos a obtener en la práctica del día de hoy, por así decirlo, o sea, lo vamos a observar en los videos, efectivamente, es la obtención de la galatita. La galatita es un polímero que se forma a partir de la caseína obtenida de la leche, ¿sí? Y una reacción con formaldehído, ¿sí? Entonces nosotros observaremos en el video de la práctica también la obtención de la caseína, ¿sí? Entonces aquí podemos observar nosotros la reacción de cómo se da esta polimerización para obtener la galatita. Entonces tenemos aquí nosotros una serie de monómeros que en este caso para la caseína son proteínas y estas proteínas al reaccionar con el formaldehído, ¿sí? Vamos a tener la producción de otro producto, ¿sí? Como es el agua y posteriormente pues vamos a tener la formación del polímero, ¿sí? Aquí podemos observar cómo estas proteínas que son los monómeros se empiezan a entrecruzar por acción del formaldehído, ¿sí? Y de esta manera pues obtenemos nosotros la galatita. La galatita también se le conoce como el marfil falso y se lo puede encontrar en este tipo de botones, en este tipo de materiales, ¿sí? También en joyería se ocupa bastante la galatita por su dureza, ¿sí? Y por su característica de tener como igual este como brillo característico, ¿ok? Sí, entonces este es uno de los productos que vamos a obtener hoy, la galatita. Y también, chicos, se les va a proponer para que ustedes realicen un experimento bastante sencillo en casa, bastante entretenido, en el cual nosotros vamos a obtener un biopolímero a partir del almidón de maíz, o también conocido como maicena o fécula de maíz. Sí, entonces vamos a observar con mucha atención el video, sí está bastante bien explicado,
para que ustedes lo puedan elaborar en casa. Entonces ya con Dianita se pondrán de acuerdo ustedes si es que lo van a realizar todos o solo una persona por grupo, ¿sí? Entonces eso ya con Dianita más adelante lo van a decidir. Entonces vamos a poner atención, por favor. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar un bioplástico biopolímero a partir de fécula de maíz o más conocido como maicena. Inicialmente vamos a entender un poco más sobre el concepto de un biopolímero o de un bioplástico. Este es una sustancia polimérica de origen natural, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Un ejemplo de un biopolímero de origen vegetal puede ser la celulosa. Un biopolímero de origen animal puede ser la quitina, que se la extrae de los exoesqueletos de los crustáceos, como pueden ser los camarones o los cangrejos. La diferencia entre un biopolímero natural y un polímero sintético convencional desde el punto de vista ambiental radica en su grado de biodegradabilidad o qué tan contaminante es en su proceso de degradación. Por ejemplo, el polietileno tarda aproximadamente 150 años en descomponerse. En este lapso de tiempo, en todo momento, va a estar emitiendo al medio ambiente gases de efecto invernadero que van a ser contraproducentes. Por otro lado están los bioplásticos o biopolímeros, que tardan aproximadamente de 1 a 3 años en descomponerse en forma de compost. Químicamente, esto se debe a que los plásticos convencionales o sintéticos presentan en su estructura enlaces carbono-carbono, los cuales se producen en el momento de su polimerización. Estos enlaces son muy difíciles de romper, es por eso que duran tantos años en descomponerse. Mientras que los biopolímeros o los polímeros naturales presentan en su mayoría enlaces peptídicos o glucosídicos, los cuales se rompen fácilmente por acción microbiana, acción de los hongos o también por acción enzimática. Después de esta introducción y de haber entendido un poco la diferencia entre un biopolímero y un polímero convencional, vamos a empezar con el experimento. Inicialmente medimos 200 mililitros de agua aproximadamente. Si ustedes no tienen un recipiente con medida, pueden ocupar una taza que aproximadamente es 250 mililitros. Vertemos el agua en un recipiente adecuado para calentar. Medimos también 20 mililitros de glicerina. Ustedes lo pueden hacer midiendo 4 cucharaditas de glicerina que equivalen aproximadamente a 20 mililitros. Agregamos la glicerina al recipiente en donde ya teníamos el agua. De la misma manera, medimos 20 mililitros de vinagre blanco. Igualmente podemos hacer con 4 cucharaditas. Agregamos el vinagre a la mezcla de agua y glicerina. A la mezcla de agua, glicerina y vinagre agregamos la fécula de maíz, aproximadamente 30 gramos. Si no tenemos en qué pesar, vamos a agregar unas 4 cucharadas al ras. Procedemos a calentar a fuego lento, agitando constantemente. Después de agitar y calentar por un momento se observa la formación de grumos. Agitamos vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea. Finalmente, esparcimos la mezcla resultante sobre papel aluminio, de la forma más uniforme posible. Ahora dejaremos secar el biopolímero durante 24 horas. También lo podemos esparcir sobre un plato. Después de haber dejado secar nuestro polímero por 24 horas, procedemos a retirarlo del papel aluminio con mucho cuidado. Podemos observar la apariencia que presenta nuestro biopolímero, que se asemeja mucho a un plástico convencional. Para finalizar, vamos a realizarle algunas pruebas a nuestro biopolímero. Iniciamos realizando una prueba de solubilidad en agua. Al sumergir, podemos observar y sentir que el polímero se empieza a disolver en una mínima cantidad, dando como resultado una apariencia gelatinosa pegajosa.
Finalmente realizamos un ensayo a la llama, en donde podemos observar que el biopolímero obtenido se enciende con facilidad y también mantiene por un momento la combustión. Listo, chicos. Este es el experimento que ustedes van a tener que realizar en casa. Como les digo, ya con Dianita van a decidir cómo van a trabajar. Y finalmente vamos a observar ya el procedimiento experimental de la práctica, en donde ustedes se van a poder dar cuenta que el experimento que ustedes van a realizar en casa es bastante similar a lo que se realiza en el laboratorio. Entonces, para esta práctica, pues vamos a tener la suerte de tener un acercamiento, ¿sí? De su experimento que ustedes hacen en casa al del laboratorio. Entonces, es bastante interesante, chicos, esto. Entonces, poner mucha atención igualmente a su video de la práctica de síntesis de los bioplásticos. Práctica número 8. Síntesis de bioplásticos. Se realizarán dos procedimientos. El primero para la obtención de galatita, mientras que el segundo para la obtención de bioplásticos de almidón. Para el primer procedimiento se utilizará leche cruda, vinagre, formaldehído 37% y el hidróxido de sodio de concentración 2.5 molar. Se procede a colocar 400 mililitros de leche cruda en un vaso de precipitación. Luego, se procede a añadir vinagre hasta que la proteína presente en la misma se desnaturalice. Si se desea, se puede realizar la adición de vinagre en conjunto con calentamiento a temperaturas por encima de los 65 grados centígrados. La temperatura acelera la reacción de desnaturalización de la proteína. A medida de que se va calentando, se va evidenciando ya dos fases. El líquido amarillento es el suero, mientras que el sólido corresponde a la cuajada. En la cuajada es donde está la proteína caseína. Luego, se procede a separar la cuajada del suero. Se puede hacer uso de una media nylon, cofia o cualquier otro tipo de filtro que facilite la separación de las dos fases.
Se procede a pesar la cantidad de cuajada. Para realizar una prueba, se separan 0.5 gramos de caseína obtenida y se coloca en un vaso de precipitación, junto con 5 mililitros de solución de hidróxido de sodio, 2.5 molar, y 5 mililitros de agua destilada. Se procede a calentar el contenido del vaso con agitación hasta que todo se disuelva. Give me a seat and I'll find my way through. Spoke to a dream, now I'm sure what to do. Luego de que se ha disuelto, verter la solución en un vidrio reloj y añadir 5 mililitros de formaldehído al 37% peso-peso. Se puede agitar con una varilla y esperar a ver qué sucede. Luego, al resto de la caseína obtenida, se procede a colocar en moldes. Donde tienen que ser sumergidas completamente con formaldehído. Se colocó el formaldehído primero para que así se sumerja la parte de abajo. Luego de haber colocado en los moldes, se procede a vertir más formaldehído de manera
que éste cubra toda la superficie de la caseína. Segundo procedimiento, se utilizará glicerina, almidón de papa, almidón de yuca, almidón de maíz. Además de hidróxido de sodio. Se colocan 3 gramos de almidón en un vaso de precipitación junto con 2.5 mililitros de glicerina y 3 mililitros de vinagre. Se debe agitar hasta tener una mezcla homogénea. You burned me one time, but now my fire's twice as bright. A esta mezcla añadir 20 mililitros de agua destilada. I learned that one time to take it on stride. Además se puede añadir una pequeña cantidad de colorante a su elección. That first time, I'm playing between the lines. En este caso se ha utilizado rojo You cresol. burned me one time, but I won't happen twice. But I won't happen twice. Give me a seat, and I'll find my way through. Spoke to a dream, now I'm sure what to do. Se procede a hacer el mismo procedimiento, pero se cambia el almidón. Se utilizará almidón de maíz. El colorante usado para este polímero es el azul brillante. La última muestra se va a realizar con almidón de yuca. De igual manera, en 3 gramos de este almidón se colocan 2.5 mililitros de glicerina, 3 mililitros de vinagre y se agita para obtener una mezcla homogénea.
Luego de esto se añade agua, 20 mililitros. El colorante a usar será la fluoresceína. Luego se procede a colocar la mezcla en baño María y se debe mantener agitación constante hasta que la misma aumente su viscosidad. Esta muestra corresponde al almidón de papa. Como se observa, su viscosidad ha aumentado. Luego de esto, se coloca sobre aluminio y se debe extender por la superficie de manera que se cree una capa uniforme. Para el almidón de maíz se realiza el mismo procedimiento. En baño María se calienta, se agita y se espera hasta que su viscosidad haya aumentado notablemente. You burned me one time, but now my fire's twice as bright. I learned that one time to take it on stride. Ooh. And from that first time, I was playing between the lines. Mhm. You hurt me one time, but I won't happen twice. Se debe tener cuidado porque el proceso de aumento de viscosidad es muy rápido. De igual manera, cuando haya aumentado su viscosidad, se vierte este polímero sobre aluminio y se extiende por la superficie. Give me a seat, and I'll find my way through. Spoke to a dream, now I'm sure what to do. Para el último almidón, que es el de yuca, de igual manera, se calienta a baño María y se mantiene en agitación constante hasta que su viscosidad haya aumentado.
Como podemos observar, la viscosidad ha ido aumentando. Se coloca el bioplástico sobre aluminio y se extiende para crear una capa uniforme. Resultados galatita. El polímero de galatita, que se obtuvo a partir de la proteína de la leche, la caseína, posee grupos funcionales amina, que reaccionan con el formaldehído, apareciendo un entrecruzamiento entre las cadenas. Es por ello que este polímero es duro, es un termofijo. Si se le aplicase calor, este polímero se empezaría a endurecer hasta llegar a un punto de que se empiece a carbonizar. Luego, en esta prueba realizada en el vidrio reloj, se demuestra el mismo comportamiento que la muestra realizada en los moldes, donde la proteína disuelta en agua se polimeriza junto al formaldehído agregado, generando el sólido blanco que se puede observar. Resultados almidón. Al estar compuesto el almidón de amilosa y amilopectina, se tiene un conjunto de polisacárido con varios grupos hidroxilo. El almidón está compuesto por un 30% de amilosa y es una cadena lineal helicoidal, mientras que el 70% restante corresponde a la amilopectina, que son cadenas ramificadas. Como se observa, para el almidón de papa, el resultado es óptimo. El polímero tiene buenas características. De igual manera, su resistencia es bastante notable. Para el polímero del maíz, se observa que este se ha cortado. Esto se debe a que la relación de agua-glicerina al momento de hacer la reacción es importante. Si existe mayor cantidad de agua en el proceso de secado, esta se va a evaporar, produciendo que el polímero se encoja y en algunos casos se llegue a romper.
para el último polímero, que es el que corresponde a la yuca, se puede observar que posee características similares a los que se encontraron con el almidón de papa. En fin, con los tres tipos de almidón se comprueba que se pueden obtener polímeros. Prueba al fuego. Al ser estos polímeros de carácter termofijo, al momento en el que se someten al calor, estos se van a carbonizar. Muchas gracias. Listo, chicos, como pudieron observar y ya les había adelantado, pues es bastante similar lo que ustedes van a realizar en casa a lo que se realiza en esta ocasión para esta práctica de laboratorio, ¿sí? Eso sería todo con lo que respecta a la práctica del día de hoy. Dianita tuvo ya que desconectarse por problemas de conexión, entonces me imagino que ya se pondrán en contacto con ella el día lunes para terminar de explicar esta parte de cómo van a realizar su informe y su trabajo en casa, chicos. Eso sería todo entonces de mi parte, de parte del Centro de Química. Doctor, que tenga una buena tarde, un buen fin de semana. Igualmente, chicos, descansen y también realicen sus deberes. Igualmente, Que tengan una buena tarde. igualmente, muchas gracias, Cristian, Gaby, Anita, por estar presente y también un buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias, doctor. Un buen fin de semana a todos. Voy a revisar, sí, a ver. Yo tengo aquí contactos. Allá. Listo, entonces he revisado, me ha escrito Dianita que sí, realmente tiene muy mala conexión y bueno, depende de ustedes si tienen alguna pregunta o si quieren fin de semana. Jennifer, ¿alguna pregunta? No, Doc, creo que no. Bueno, entonces les deseo un lindo fin de semana y como dijimos, nos vemos entonces el lunes. Ya, Doc, entonces, ¿Sí, Emilia? No, decía gracias. Ah, ya, bueno. Entonces, una buena noche, que pasen muy bien. Chao, profe. gracias, Inge. Una buena noche, luego. Doc. Hasta luego, Hasta Inge. Buen luego. fin de semana. Gracias.